Atención, esta es una historia que te tocará el corazón y te dejará sin aliento. Un hombre en busca de justicia para su madre descubre una verdad que cambiará su vida para siempre. Un amor inquebrantable, secretos oscuros y una lucha por la redención te esperan en cada giro de esta increíble historia. ¿Estás listo para conocer el destino de la familia Rivas? Si te gustan las historias llenas de emoción, superación y giros inesperados, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir nuestras nuevas historias. Y déjanos un comentario contándonos qué piensas de esta trama y de la increíble transformación de Martín. Y si no has visto nuestras otras historias, te invitamos a sumergirte en ellas. Hay relatos impactantes que te mantendrán pegado a la pantalla. No te las puedes perder. Capítulo 1. El secreto olvidado de la familia Rivas. Martín Rivas, a sus 45 años, vivía la vida que muchos envidiarían. Era dueño de una empresa exitosa, respetado en su comunidad y rodeado de comodidades que pocos podían permitirse. A primera vista, todo en su vida parecía perfecto. Un hogar cómodo, una carrera consolidada y una familia que siempre lo apoyó. Sin embargo, detrás de esa fachada había una oscuridad que lo carcomía por dentro. Un vacío profundo que ni el éxito ni el dinero podían llenar. Ese vacío tenía un nombre: Isabel Rivas, su madre. La muerte de Isabel, ocurrida cuando Martín tenía tan solo 25 años, había sido el golpe más devastador de su vida. Isabel había sido diagnosticada con una enfermedad mental degenerativa, algo que Martín nunca aceptó del todo. Según los médicos, su madre había caído en una demencia avanzada, un estado de pérdida de razón que la obligó a ser internada en una clínica psiquiátrica de renombre. Martín vivió esos años de sufrimiento sin poder hacer nada, observando cómo su madre se desmoronaba frente a sus ojos, atrapada en una enfermedad que parecía tener un poder absoluto sobre su mente. Nunca le pareció justo. Sabía que algo no encajaba en la historia. Isabel había sido una mujer fuerte, inteligente, llena de vida y pasión. No era posible que se hubiera desmoronado de la manera en que le decían. Las visitas a la clínica psiquiátrica siempre fueron frías, impersonales, con médicos que hablaban en términos técnicos y distantes, como si no estuvieran tratando con una persona, sino con un expediente más. Martín jamás aceptó esa versión. La culpa lo invadió durante años. Siempre pensó que podía haber hecho más por su madre, que pudo haber investigado, que pudo haber luchado más por ella. Pero, en lugar de enfrentarse a la verdad, se refugió en la ignorancia, en la idea de que ya no había nada que hacer, que simplemente debía seguir adelante. Sin embargo, un día algo cambió. Martín estaba en su oficina, revisando algunos documentos, cuando su secretaria le entregó un sobre envejecido. Un sobre simple, sin ningún tipo de marca o identificación, solo su nombre escrito con una caligrafía firme. Martín Rivas, decía. No era común recibir correspondencia así, especialmente en su mundo lleno de contratos y acuerdos corporativos. Al abrir el sobre, encontró una carta que lo dejó helado. No era una carta de un amigo ni un documento de negocios. Era una carta escrita por alguien desconocido, con palabras que, de inmediato, hicieron que el aire en la habitación se volviera espeso. La carta hablaba sobre su madre. Decía que Isabel nunca había sido diagnosticada con demencia, que en realidad había sido víctima de una conspiración, una oscura trama que tenía como objetivo esconder la verdad sobre su vida y su muerte. En el texto, el remitente mencionaba a Carmen, una mujer que trabajaba en la clínica psiquiátrica donde Isabel fue recluida. Según la carta, Carmen no solo había sido testigo de la internación de Isabel, sino que tenía información crucial sobre lo que realmente sucedió.
La carta revelaba que Isabel había sido internada no por una enfermedad mental, sino por una trama creada para ocultar algo mucho más grande. Martín sintió una mezcla de incredulidad y angustia. ¿Cómo podía ser posible que todo lo que había creído sobre su madre estuviera equivocado? La carta era clara. Isabel había sido víctima de una mentira, y ahora, años después, alguien quería que él supiera la verdad. El mensaje estaba lleno de incertidumbre y pistas ambiguas, pero algo resonó en él con fuerza. En algún lugar de esa historia había una pieza clave que él debía descubrir. La búsqueda por esa verdad no solo se había vuelto una necesidad, sino una obsesión. Martín debía saber lo que realmente le ocurrió a su madre. Después de leer la carta varias veces, Martín intentó calmarse, pensar con claridad. Pero la duda ya se había instalado en su mente, y esa duda lo devoraba por dentro. No podía dejarlo pasar. Necesitaba entender qué había sucedido, cómo la vida de Isabel había llegado a esa clínica psiquiátrica y qué secretos tan oscuros se habían mantenido ocultos. En los días que siguieron, Martín empezó a investigar a Carmen. La mujer mencionada en la carta debía ser la clave para descubrir la verdad. A través de contactos y más investigación, logró encontrar información sobre Carmen, pero cada pista lo dejaba más confundido. Carmen había trabajado en la clínica en los años en que su madre había sido internada, pero no había dejado rastro. Nadie la recordaba de manera clara. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué alguien tan importante en este misterio había desaparecido de la historia? Martín, sin embargo, no podía rendirse. Algo le decía que si encontraba a Carmen, encontraría la respuesta. Mientras tanto, se dio cuenta de que muchas piezas de su propia vida comenzaban a no encajar. La muerte de su madre siempre había sido un tema delicado en su familia, pero al buscar información sobre el expediente médico de Isabel, Martín descubrió que había elementos que no cuadraban. En un documento que había sido sellado y archivado en la clínica, encontró una referencia a una consulta de un especialista que había sido ocultada. Ese especialista no había afirmado nada relacionado con un diagnóstico de demencia, sino con una observación médica sobre sospechas de manipulación externa. ¿Qué significaba esto? Martín tenía más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras repasaba más papeles, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Qué tan grande era la mentira que le habían contado durante todos esos años? Martín decidió que no podía continuar viviendo sin saber la verdad. Su vida, su éxito, su carrera, todo lo que había logrado no significaba nada si no podía entender lo que había ocurrido con su madre. La culpa, el dolor, la vergüenza por no haber hecho más por ella, todo eso lo perseguía. Y ahora, la verdad era lo único que podía traerle la paz. Días después, Martín se presentó en la clínica psiquiátrica donde Isabel había sido internada. No le importaba lo que dijeran los empleados, ni si era bien recibido o no. Quería respuestas y no descansaría hasta obtenerlas. Nadie parecía dispuesto a hablar. Los médicos ya no trabajaban allí y los archivos parecían haber desaparecido. Pero Martín no se dio por vencido. Finalmente encontró a alguien dispuesto a hablar, una anciana enfermera que había trabajado allí cuando Isabel fue internada. Con voz temblorosa, la enfermera le contó que había algo raro en la manera en que Isabel fue tratada. Los registros de su enfermedad habían sido manipulados y algo mucho más siniestro estaba sucediendo detrás de las puertas cerradas de esa clínica. No era la enfermedad lo que había llevado a Isabel allí, sino algo que tenía que ver con las élites, con personas poderosas que querían mantener a Isabel bajo control. Martín, aún incrédulo, siguió las pistas que le dio la enfermera. Cada revelación lo dejaba más aterrado, pero también más decidido. La verdad estaba cerca. La mentira que había arruinado la vida de su madre y que le había arrebatado la suya estaba por ser desvelada. El camino hacia la verdad sería largo y doloroso,
Pero Martín sabía que no había vuelta atrás. Tenía que enfrentar todo lo que le habían ocultado. Y así, con el peso de los años de silencio sobre sus hombros, Martín comenzó una búsqueda imparable. La verdad lo llamaba, y él no podía ignorarla. Lo que comenzó como una carta anónima, ahora se había convertido en la misión de su vida: descubrir la verdad detrás de la muerte de su madre, deshacer las mentiras y enfrentarse a aquellos que habían arruinado su vida. ¿Qué hará Martín cuando se enfrente a la persona detrás de la conspiración? ¿Podrá encontrar la justicia que su madre nunca tuvo? No olvides dar like al video si estás disfrutando de esta historia de misterio y revelación. Comparte este video para que más personas conozcan el secreto de la familia Rivas. Suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas lo que está por venir. Déjame tu comentario abajo. ¿Qué piensas sobre la carta de Martín? ¿Qué crees que pasará cuando descubra toda la verdad? Capítulo 2. La confianza rota. A medida que Martín se adentraba más en los oscuros secretos de su familia, una sensación de desolación lo invadía. Cada pista que encontraba parecía ser más perturbadora que la anterior. La carta anónima que había recibido, llena de misteriosas referencias y sugerencias, había sido solo el principio de un viaje que lo llevaría a descubrir verdades aterradoras, pero también dolorosas traiciones que jamás imaginó. La mentira que había marcado la vida de su madre no solo era más profunda de lo que pensaba, sino que también involucraba a personas que jamás creyó capaces de hacerle daño. Una tarde, mientras investigaba más sobre la clínica psiquiátrica donde Isabel había sido internada, Martín consiguió una cita con una ex empleada de la institución. Se trataba de una mujer mayor, cuya memoria no era tan clara como él esperaba. Pero aún así, sus palabras fueron como un rayo que iluminó una verdad oscura. La clínica, según le contó la mujer, no era una institución médica legítima. Aunque tenía la apariencia de un centro de cuidados, en realidad era una fachada. La verdad era que, detrás de sus muros, se escondía un negocio mucho más sucio. Un lugar que operaba en las sombras, donde las personas no eran tratadas como pacientes, sino como prisioneros, mantenidos en aislamiento y controlados, no por su salud mental, sino por otros intereses mucho más oscuros. Martín sentía que todo su mundo se desmoronaba. Su madre no había sido víctima de una enfermedad incurable, sino de un plan calculado para mantenerla bajo control. La mujer le reveló que los miembros de la familia Rivas, especialmente su tía Teresa, habían estado involucrados en la toma de decisiones para que Isabel fuera internada allí. Pero lo que más lo sorprendió no fue la implicación de su tía, sino el papel de Hugo, su esposo. Hugo, el médico respetado, aquel hombre de apariencia intachable, era el verdadero arquitecto de todo. Martín no podía creer lo que estaba escuchando. Hugo había falsificado los informes médicos de Isabel para que su tía pudiera tomar el control total de la fortuna de la familia Rivas. Era un plan tan elaborado como diabólico. Isabel, la mujer que había sido la columna de la familia Rivas, había sido aislada, no por su propio bien, sino porque su tía y su esposo temían que ella pudiera ser un obstáculo para sus ambiciones. Teresa, quien siempre había sido vista como una mujer cariñosa y preocupada por su bienestar, en realidad no solo había traicionado a su hermana, sino que había traicionado a su propio sobrino al esconder la verdad sobre su madre. Martín quedó devastado al comprender la magnitud de la traición. Su tía Teresa había sido la persona que más había querido en su vida, una figura maternal, siempre atenta a sus necesidades, que lo había apoyado en cada paso de su vida. Pero, al igual que Hugo, su tía también había sido cómplice de un engaño tan profundo que lo había dejado sin palabras. ¿Cómo pudo ella ser parte de algo tan vil? ¿Cómo pudo permitir que su madre, una mujer tan valiosa para la familia,
fuera confinada en ese lugar. Martín sentía que sus pilares de confianza, aquellos que habían sustentado su vida, se estaban derrumbando uno por uno. La verdad era mucho más aterradora que lo que había imaginado. No pasó mucho tiempo antes de que Martín decidiera confrontar a su tía Teresa. Sabía que ya no podía seguir ocultándose de la verdad. La búsqueda de respuestas lo había llevado a un callejón sin salida, y lo único que quedaba era enfrentarse a los culpables de su sufrimiento. Teresa, como siempre, lo recibió con una sonrisa cálida, como si nada hubiera cambiado. Pero Martín ya no veía a la mujer que lo había criado. La mirada que le dirigió cuando entró en su casa estaba llena de furia contenida. Ya no quedaba espacio para la emoción, solo para la confrontación. Teresa intentó evadir la conversación, pero Martín la interrumpió. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta salió de su boca con una fuerza inesperada. ¿Por qué encerraste a mi madre? ¿Por qué la dejaste morir en ese lugar? La expresión de Teresa se congeló y por primera vez Martín vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Miedo de ser descubierta. Miedo de que la verdad finalmente saliera a la luz. Después de un silencio largo y pesado, Teresa rompió en lágrimas. Pero no fue un llanto de arrepentimiento, fue un llanto de desesperación, como si las fuerzas que la habían impulsado a cometer esa traición finalmente la estuvieran consumiendo. Lo hice por el bien de todos. Las palabras de Teresa salieron temblorosas. Hugo y yo necesitábamos asegurarnos de que la fortuna de la familia estuviera protegida. Isabel nunca quiso ceder, ella nunca entendió la magnitud de lo que estaba en juego. La confesión de Teresa fue como una daga en el corazón de Martín. Ella no solo había traicionado a su madre, sino que también había manipulado a su propio sobrino, a su propia familia, para que la mentira se mantuviera oculta. Martín, sintiéndose completamente devastado, le exigió la verdad completa. Teresa, con los ojos vidriosos, le confesó que Hugo había sido el responsable de todo. Hugo, el hombre que todos respetaban y admiraban, había manipulado los informes médicos para que Isabel fuera declarada mentalmente inestable. La enfermedad en realidad nunca existió. Hugo había creado el diagnóstico falso para que Teresa pudiera tomar el control de la fortuna familiar. No solo había destruido a Isabel, sino que también había destruido la vida de Martín. La mentira había sido tejida con tal destreza que ninguno de ellos había tenido oportunidad de descubrir la verdad antes. El dolor que Martín sentía era insoportable, pero también había algo más. Una rabia profunda, un deseo de justicia que quemaba en su pecho. Teresa, al darse cuenta de la magnitud de su traición, le pidió perdón. Pero las palabras de disculpa ya no significaban nada para Martín. Lo que había perdido no se podía recuperar con palabras. La traición era demasiado profunda. No hay perdón para esto, le dijo, mientras sentía como el peso de la verdad lo aplastaba. Martín abandonó la casa de su tía con la sensación de que todo lo que había creído sobre su familia era una mentira. Su vida, que había estado construida sobre cimientos de confianza, ahora se desplomaba a sus pies. La lucha por la verdad, por la justicia, acababa de comenzar. Al día siguiente, Martín fue a ver a un antiguo enfermero de la clínica donde su madre había estado internada. El hombre, ya anciano, vivía en una pequeña casa alejada del bullicio de la ciudad. Al principio no quería hablar, pero después de insistir, accedió a contarle lo que sabía. «Tu madre estaba lúcida durante todo su tiempo allí», le dijo, mientras miraba a Martín con una expresión de pena. No era la enfermedad lo que la mantenía cautiva. Isabel no estaba loca, la mantenían allí para callarla, para que no hablara. Y Hugo sabía la verdad. Las palabras del enfermero golpearon a Martín con una fuerza que no podía procesar. Isabel, su madre,
había estado completamente consciente durante todo ese tiempo. Había sido víctima de una mentira y había sido mantenida en cautiverio mientras todos creían que estaba perdida. Martín se desplomó en una silla, incapaz de procesar el dolor de esa revelación. Todo había sido una mentira. La mujer que más había amado, la mujer que había perdido a una edad temprana, había sido condenada a vivir en un infierno por su propia familia. La rabia lo invadió, pero también una determinación férrea. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Había llegado el momento de hacer justicia. La verdad, por fin, sería revelada. ¿Qué hará Martín con esta nueva información? ¿Podrá encontrar las pruebas suficientes para enfrentar a Hugo y a Teresa? Si esta historia te está sorprendiendo tanto como a mí, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo. Activa el sininho para estar al tanto de todas las actualizaciones y déjame tus comentarios. ¿Qué piensas sobre lo que Martín acaba de descubrir? ¿Cómo crees que enfrentará la verdad sobre su madre? Capítulo 3. El enigma de Carmen. La búsqueda de Martín por la verdad lo había llevado a descubrir más de lo que jamás imaginó. Cada revelación sobre su madre Isabel le había arrancado pedazos de su alma, pero también lo había empujado a buscar una justicia que parecía cada vez más lejana. Después de confrontar a su tía Teresa y descubrir la magnitud de la traición que había sufrido su familia, Martín sintió que estaba más cerca de la verdad, pero aún quedaba un gran enigma por resolver. ¿Quién era Carmen? La mujer que había sido mencionada en la carta anónima como la clave para desvelar el misterio de la muerte de Isabel parecía ser la pieza que faltaba en este rompecabezas. Carmen había sido nombrada varias veces en los testimonios, pero nadie parecía saber exactamente quién era. Martín había escuchado rumores vagos, pero nada concreto. Fue entonces cuando, a través de algunos contactos en la ciudad, descubrió que Carmen vivía en un pequeño pueblo costero, lejos de la vida agitada de la ciudad. Sin dudarlo, Martín tomó su coche y comenzó el viaje. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que este podría ser el encuentro que finalmente le diera las respuestas que tanto deseaba. El pueblo costero era tranquilo, casi apartado del bullicio del mundo moderno. Martín llegó allí al atardecer, cuando el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. Caminó por las calles empedradas, buscando la casa de Carmen, guiado solo por unas pocas pistas. Finalmente la encontró. Una casa modesta de una sola planta, con una pequeña terraza donde algunas plantas moribundas indicaban que había tiempo desde la última vez que alguien se había preocupado por ellas. El silencio era casi absoluto. Martín tocó la puerta y después de unos segundos la puerta se abrió lentamente. Carmen era una mujer de aspecto sencillo, con el rostro marcado por la edad y las huellas de una vida difícil. No era la mujer misteriosa que había imaginado. Sus ojos, sin embargo, eran profundamente intensos, como si llevaran el peso de un secreto muy pesado. Cuando vio a Martín, no mostró sorpresa, pero había algo en su mirada que le indicaba que estaba esperando ese momento. «Tú eres Martín», dijo Carmen con voz baja, casi como si ya supiera todo sobre él. «He estado esperando mucho tiempo para hablar contigo». Martín, al principio, no sabía qué decir. La historia que había escuchado sobre Carmen en la ciudad no se correspondía con la mujer que tenía frente a él. No era una criminal ni una figura siniestra como podría haber imaginado. Carmen parecía ser alguien mucho más vulnerable, pero también alguien con una determinación inquebrantable. «¿Por qué nunca te presentaste antes?», preguntó Martín, aún desconfiado. «¿Por qué no me buscaste antes si sabías todo lo que pasó con mi madre?». Carmen lo invitó a entrar y después de un largo silencio comenzó a hablar. «La verdad», comenzó, «es que estuve esperando el momento adecuado. Isabel nunca perdió la esperanza, aunque muchos lo creyeron. Ella me pidió que la ayudara y lo hice.
Pero después de su muerte no sabía cómo enfrentar la verdad. Pensé que nunca lograría verte, pero ahora sé que tengo que contártelo todo. Martín la miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Isabel no murió como te dijeron, respondió Carmen, y yo estuve allí cuando todo ocurrió. Te mentí sobre lo que pasó. Isabel no estaba enferma. Ella no perdió la razón. Estaba en la clínica porque Hugo, tu tío, y Teresa, tu tía, la encerraron para controlar todo. Ellos temían que Isabel interfiriera en sus planes, pero lo que nadie sabe es que Isabel estuvo lúcida durante todo ese tiempo. Las palabras de Carmen caían como piedras en el corazón de Martín. Cada una de ellas le hacía tambalear más profundamente. ¿Lúcida?, repitió. ¿Y qué pasó con ella? Carmen respiró profundamente antes de continuar. Isabel nunca aceptó la injusticia que vivió. Ella nunca se dio por vencida, ni siquiera cuando estuvo encerrada en esa clínica. Pero un día, finalmente, ella me pidió que la ayudara a escapar. Yo sabía que si no lo hacía, moriría en ese lugar, y no podría dejarla así. Así que, meses antes de su muerte, la ayudé a escapar. La sacamos de allí, Martín. Isabel estaba libre, pero no fue suficiente. Ella no pudo escapar de su destino. Martín no podía creer lo que escuchaba. Entonces, ¿mi madre estuvo libre antes de morir? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Carmen se quedó en silencio mirando el suelo. Lo intentamos, pero fue demasiado tarde. Isabel volvió a ser capturada poco después. Y cuando la encontraron, estaba tan debilitada por los abusos que no pudo resistir mucho más. Después de eso la mataron de la forma en que te dijeron. Pero no fue la enfermedad lo que la mató, Martín. Fue la traición de los mismos que debían protegerla. La revelación fue tan desgarradora que Martín se sintió mareado. Su mente no podía procesar todo lo que Carmen acababa de contar. Durante años había creído que su madre se había dejado llevar por la enfermedad, pero ahora descubría que todo había sido una farsa. La idea de que Isabel había sido víctima no solo de una enfermedad, sino de una conspiración orquestada por su propia familia, lo destrozaba por dentro. Carmen, al ver la confusión en su rostro, dio un paso hacia él. Lo que quiero que entiendas, Martín, es que Isabel nunca perdió la esperanza. Ella nunca dejó de luchar. Y yo, por mi parte, hice todo lo que pude. No solo por ella, sino por todos los que sufren en silencio. Y ahora te pido que hagas algo por ella. Haz que la verdad se sepa. Martín se sentó en una silla, abrumado por la información. Su madre, que siempre había admirado por su fortaleza, había sido una mujer que luchó hasta el final, hasta el último aliento. Pero, ¿cómo puedo hacerlo?, preguntó con la voz quebrada. ¿Cómo puedo hacer justicia cuando todo ya está perdido? Carmen lo miró fijamente, con una determinación que Martín nunca había visto en nadie. La verdad siempre encuentra su camino, Martín. Y lo que tienes que hacer ahora es buscarla. No puedes dejar que lo que hicieron con ella quede impune. Tienes que ser su voz. Tienes que luchar por ella, por la memoria de lo que ella fue. Esas palabras resonaron en Martín con una claridad sorprendente. La rabia que había sentido antes comenzó a transformarse en determinación. Si todo lo que Carmen había dicho era cierto, entonces la única manera de honrar a su madre era enfrentar a los responsables y desvelar la verdad al mundo. «Haré lo que sea necesario», dijo Martín con voz firme. «Voy a luchar por ella y voy a hacer que paguen por lo que hicieron». Con esa promesa en su corazón, Martín y Carmen comenzaron a planear cómo podrían recuperar lo que Isabel había perdido. Pero sabían que el camino sería largo y peligroso. Los enemigos que enfrentaban eran poderosos y la lucha por la justicia no sería fácil. Sin embargo, Martín ya no estaba solo. Carmen estaba a su lado y juntos se enfrentarían a las sombras que habían oscurecido su familia. ¿Qué obstáculos enfrentará Martín en su búsqueda de justicia?
¿Cómo hará frente a las personas que lo traicionaron? Si esta historia te está enganchando, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Déjame un comentario con tus impresiones. ¿Qué opinas de lo que Carmen acaba de revelar? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Martín? Capítulo 4. La reconciliación con el pasado. El camino de Martín y Carmen había sido largo y lleno de descubrimientos dolorosos. Después de tanto tiempo de incertidumbre y dolor, finalmente habían llegado a un lugar en el que podían hacer justicia. Habían encontrado a Isabel, su madre, en una casa aislada en lo alto de las montañas. Una casa solitaria, alejada de todo lo que había conocido, como si estuviera escondida del mundo y de la vida misma. Isabel, la mujer que había sido el pilar de su familia, estaba allí, en ese rincón apartado del mundo. El encuentro con ella fue algo que Martín había imaginado durante años, pero nunca de la manera en que realmente ocurrió. La figura que vio frente a él no era la misma mujer que recordaba, la mujer llena de vida y energía. Isabel estaba visiblemente débil, envejecida de manera acelerada, con el cuerpo marcado por los años de sufrimiento y cautiverio. Su rostro mostraba huellas de dolor, pero también una fortaleza que Martín jamás podría haber imaginado. Aquella mujer, a pesar de su fragilidad, conservaba una mirada clara, llena de sabiduría y determinación. Isabel no había perdido su lucidez, y aunque su cuerpo ya no respondía como antes, su mente seguía viva y llena de la energía que había marcado su carácter. Martín se detuvo frente a ella, incapaz de mover un solo paso durante unos segundos. El dolor que sintió al ver a su madre en ese estado fue indescriptible. La culpa lo invadió de inmediato. ¿Por qué no hice más por ti, madre? ¿Por qué no te busqué antes? Las palabras le salieron de la boca sin poder evitarlo, como si toda la frustración acumulada a lo largo de los años se desbordara de golpe. Isabel, con una sonrisa débil, pero llena de amor, lo miró fijamente. «Hijo mío», dijo con voz rasposa, «no tienes por qué culparte. Lo que hemos vivido, lo que yo he vivido, no fue culpa tuya, fue la vida, y tú has hecho lo mejor que has podido». Esas palabras de consuelo fueron como un bálsamo para el alma de Martín. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar, pero al mismo tiempo sentía que estaba frente a un abismo, un espacio entre lo que había sido y lo que ahora era. Isabel no era la misma mujer de antes, pero en su mirada Martín pudo ver la fuerza que siempre la había caracterizado. Aquella mujer que había sido encerrada, humillada y traicionada, seguía estando ahí, en su interior. La emoción que invadió a Martín fue tan abrumadora que no pudo evitar las lágrimas. No solo por la tristeza de ver a su madre en ese estado, sino por la gratitud de finalmente poder estar allí con ella, de finalmente poder abrazarla después de tantos años de sufrimiento y separación. «Te he extrañado tanto, madre», dijo, tomando su mano con suavidad. «Todo lo que he hecho, lo hice por ti». Isabel lo miró con ternura, pero también con una mirada sabia, como si supiera que el tiempo no era lo único que podía sanar. «No se trata solo de lo que has hecho por mí, Martín», respondió con voz cálida. «Se trata de lo que ahora harás por ti mismo. Has vivido atrapado en la culpa, pero ya es hora de que dejes ir todo eso». Esas palabras resonaron en Martín con una intensidad que no podía entender del todo. Isabel, aunque tan frágil físicamente, tenía una fuerza interior que lo sobrecogió. En sus ojos vio el reflejo de una vida que había sido marcada por el dolor, pero también por la superación. Isabel había sufrido más de lo que él había imaginado, pero había sobrevivido,
y su supervivencia no solo se debía a su fuerza, sino a su capacidad para perdonar, incluso a los que la habían traicionado. A lo largo de su cautiverio, Isabel había aprendido a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Aunque el dolor físico y emocional la había marcado, nunca perdió su esperanza. Y ahora, con esa sabiduría, ella le ofreció a Martín algo que él nunca había esperado. «La vida no se mide por lo que nos hacen, hijo», dijo. «Se mide por cómo elegimos vivir con lo que nos hacen. Tienes que perdonar, no solo a los demás, sino también a ti mismo. El perdón es el primer paso hacia la paz, hacia la liberación». Martín escuchaba en silencio, sintiendo cómo esas palabras penetraban su alma. Durante toda su vida, había estado buscando respuestas en las personas equivocadas, buscando culpables para su dolor. Pero ahora, frente a su madre, entendió que la verdadera liberación venía de dentro de uno mismo. «¿Perdonarme?», murmuró, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. «¿Cómo puedo perdonarme por no haberte encontrado antes?». Isabel, con una sonrisa suave, le acarició la mano. «El perdón no es para borrar lo que ha pasado. El perdón es para que dejes de cargar con un peso que no te pertenece. Tú no eres el culpable de lo que me hicieron, Martín. Tú no eres el culpable de lo que no pudimos cambiar. La vida es un camino, y a veces el camino es duro. Pero ahora, lo importante es lo que harás con el tiempo que nos queda». Las palabras de Isabel llegaron al corazón de Martín como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Todo lo que había sentido en los últimos años, toda la ira y la tristeza acumulada, comenzó a disolverse lentamente. El peso de la culpa empezó a caer de sus hombros y por primera vez en mucho tiempo comenzó a ver una salida. «Voy a hacer todo lo que pueda para enmendar los errores del pasado, para ti, madre, para que lo que nos hicieron no quede en el olvido». El amor que Martín sentía por su madre se transformó en una determinación inquebrantable. Isabel, a pesar de todo lo que había vivido, había encontrado la paz, y ahora él también tenía la oportunidad de encontrarla. En ese momento, Martín comprendió que la reconciliación no solo se trataba de sanar la relación con su madre, sino de sanar su relación con su propio pasado. A lo largo de los días siguientes, Martín y su madre pasaron tiempo juntos, recordando viejos tiempos, compartiendo historias y palabras llenas de amor. Isabel le enseñó a Martín a mirar el mundo desde una nueva perspectiva, a comprender que la vida no solo se trataba de lo que uno había perdido, sino también de lo que se podía ganar, aún en los momentos más oscuros. Isabel, aunque envejecida y frágil, le mostró a Martín que el verdadero legado no era lo que uno había sufrido, sino lo que uno había aprendido a través del sufrimiento. Y lo más importante, le enseñó que a pesar de todo lo que había perdido, ella seguía luchando, seguía viva y seguía amando. Cuando Martín miró a su madre, no solo vio a la mujer que había sufrido, sino a una mujer que había transformado su dolor en fortaleza, y entonces comprendió lo que tenía que hacer. En honor a su madre, en honor a todo lo que ella había sufrido, Martín decidió fundar una institución que ayudara a otras mujeres mayores que habían sido víctimas de maltrato, mujeres que, como su madre, merecían una vida digna y respetada. Ese fue el compromiso de Martín, hacer que la memoria de Isabel viviera para siempre, no solo en su corazón, sino también en las vidas de aquellos que más lo necesitaban. La reconciliación con el pasado no era solo un proceso interno, sino una acción que podía cambiar el futuro. Isabel, finalmente, había dejado un legado más grande que el sufrimiento. Le había dejado a su hijo la posibilidad de construir algo nuevo, algo que llevaría su nombre al mundo. ¿Cómo enfrentará Martín la oposición que seguramente encontrará al intentar cambiar el sistema? ¿Qué nuevos desafíos se presentarán en su vida? Si este capítulo te ha tocado,
no olvides dar like al video, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Déjame un comentario con tus impresiones sobre el encuentro entre Martín y su madre. ¿Qué harías tú si fueras Martín? ¿Cómo te gustaría honrar la memoria de un ser querido? Capítulo 5. La fundación de la esperanza. El tiempo había pasado rápidamente desde que Martín había encontrado a su madre en ese rincón apartado de las montañas. Isabel había vuelto a su vida, pero con ella también lo había hecho la paz que tanto necesitaba. Sin embargo, Martín sabía que el camino hacia la redención no solo pasaba por el reencuentro con su madre, sino por la forma en que podía honrar su legado y hacer que el sufrimiento de tantos no quedara en el olvido. Así fue como surgió la idea de la Fundación Isabel Rivas, una institución dedicada a las mujeres mayores que, como su madre, habían sido víctimas de abuso, abandono y maltrato. Martín comenzó a trabajar en la creación de la fundación con una determinación que no había sentido nunca antes. Cada paso que daba lo acercaba más a un objetivo que iba más allá de lo personal. Ya no se trataba solo de sanar las heridas de su madre o de sí mismo. La fundación representaba algo más grande, un propósito que unía el dolor de su pasado con la esperanza de un futuro mejor. A través de la Fundación Isabel Rivas, Martín encontraba la manera de devolver algo a aquellas mujeres que la sociedad había olvidado. Mujeres que, al igual que su madre, habían sido descartadas, desechadas por el sistema. El proceso de creación fue arduo. Desde la parte administrativa, la búsqueda de recursos y la sensibilización de la sociedad, Martín enfrentó cada obstáculo con una convicción renovada. Recordaba las palabras de su madre: la vida no se mide por lo que nos hacen, hijo, se mide por lo que elegimos hacer con lo que nos hacen. Y así, cada vez que se encontraba con un muro, con una respuesta negativa o con un procedimiento complicado, recordaba a Isabel y encontraba en su memoria la fuerza para continuar. Cada documento firmado, cada evento realizado, cada conversación sobre la fundación le daba sentido a su vida. Estaba construyendo algo que tenía el poder de cambiar vidas, y al hacerlo se sanaba a sí mismo. La primera inauguración oficial de la fundación fue un evento cargado de emoción. Martín, acompañado de su hija Sofía, se presentó ante un pequeño grupo de mujeres, activistas y miembros de la comunidad. El lugar había sido acondicionado como un refugio para mujeres mayores, con espacios cómodos, tranquilos y, sobre todo, seguros. Durante la ceremonia de apertura, Martín subió al escenario con la voz temblorosa pero firme. Hoy no solo estoy aquí para abrir una fundación, comenzó, mirando a las mujeres que estaban allí, algunas con la cabeza gacha, otras con las manos entrelazadas. Hoy, en honor a mi madre, estoy aquí para abrir un lugar donde las voces de mujeres como ella puedan ser escuchadas. Un lugar donde el dolor del pasado se transforme en esperanza para el futuro. Esta fundación es el testimonio de su vida, de su fortaleza y de todo lo que ella luchó para seguir adelante. Las palabras de Martín llegaron al corazón de todos los presentes, pero fueron las mujeres mayores, aquellas que habían experimentado el abandono y el abuso, quienes lo miraron con una gratitud indescriptible. Para ellas, la Fundación Isabel Rivas representaba un rayo de luz, una oportunidad para reconstruir sus vidas, para sanar las heridas invisibles que la sociedad no había querido ver. Martín, mientras observaba las sonrisas tímidas de esas mujeres, comprendió que lo que había comenzado como un acto personal de redención se había convertido en algo mucho más grande. Había roto un ciclo de sufrimiento y abandono que había marcado a generaciones de mujeres. Pero su trabajo aún no terminaba. Este solo era el principio. El tiempo pasó y la fundación comenzó a ganar notoriedad.
A medida que más mujeres llegaban, más historias de sufrimiento y resiliencia se revelaban. Martín escuchaba cada testimonio con el corazón en la mano. Mujeres que habían sido maltratadas por sus familias, abandonadas por sus hijos, desechadas por la sociedad solo por su edad. La fundación no solo era un refugio físico, sino un lugar donde las mujeres podían recuperar su voz, su dignidad y su esperanza. Martín, a pesar de su dolor personal, encontraba en cada historia un motivo para seguir adelante. Pero había algo que lo tocaba aún más profundamente: ver a su hija Sofía involucrada en la causa. Sofía, quien había crecido con la ausencia de una madre, ahora se encontraba allí, aprendiendo de su padre lo que significaba luchar por los demás. «Papá, ¿por qué estas mujeres no pueden vivir con sus familias?», le preguntó un día, mientras observaba a las residentes de la fundación. La inocencia de la pregunta hizo que Martín reflexionara sobre la vida que había elegido. «Porque algunas familias las han olvidado, Sofía», respondió, acariciando su cabello. «Pero aquí, en este lugar, vamos a recordarlas. Vamos a darles el amor que se merecen». La presencia de Sofía en la fundación se convirtió en una fuente de fuerza para Martín. Ver cómo su hija entendía y abrazaba la causa le dio una nueva perspectiva sobre su propósito en la vida. A medida que la fundación se expandía, Martín comenzó a comprender que el verdadero propósito de su vida no era solo hacer justicia por su madre, sino crear un futuro mejor para las mujeres que habían sido invisibles. Isabel, su madre, siempre había sido una mujer que luchó hasta el final, pero también había sido una mujer que amó incondicionalmente. Ahora, en su nombre, Martín estaba demostrando que el amor, la verdad y la justicia podían cambiar vidas. El día en que la fundación celebró su primer aniversario, Martín se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había logrado. «Nunca imaginé que llegaría tan lejos», dijo en su discurso de cierre, rodeado por las mujeres a las que había ayudado. «Nunca imaginé que el dolor de perder a mi madre se convertiría en un motivo para ayudar a tantas mujeres como ella. Pero ahora sé que todo lo que hice, todo lo que sufrí, valió la pena». El ciclo de sufrimiento y abandono que había comenzado con su madre había terminado en un acto de esperanza y amor. La fundación era el símbolo de esa transformación, de esa victoria sobre el dolor. Martín había aprendido que el legado de su madre no solo vivía en sus recuerdos, sino en las vidas que él podía cambiar. Isabel había sido la luz que le mostró el camino hacia la redención, y ahora, a través de la fundación, Martín estaba creando su propio legado, uno de amor, esperanza y justicia. Finalmente, Martín encontró la paz. No solo había cumplido el deseo de su madre, sino que también había encontrado un propósito mayor en su vida. Junto a Sofía, junto a todas las mujeres que formaban parte de la fundación, había logrado cerrar el ciclo de sufrimiento que había marcado su historia. El amor y la verdad finalmente lo habían sanado, y el futuro que antes parecía sombrío, ahora estaba lleno de posibilidades. ¿Cómo continuará Martín con su misión de ayudar a las mujeres olvidadas? ¿Qué nuevos desafíos enfrentará al tratar de mantener viva la memoria de su madre? Si este capítulo te ha tocado tanto como a mí, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Déjame tus comentarios abajo con tus impresiones sobre la fundación de Martín y su propósito. ¿Qué piensas sobre su legado? ¿Te ha inspirado esta historia? Capítulo 6. El perdón y la paz interior. El tiempo había pasado rápidamente desde que Martín había abierto la Fundación Isabel Rivas. La creación de este refugio para mujeres maltratadas y olvidadas por la sociedad había sido un paso crucial en su vida. Cada día, con cada historia que escuchaba,
Martín se acercaba más a la verdad sobre su madre y sobre sí mismo. Pero mientras veía cómo la fundación florecía, sentía que todavía quedaba algo pendiente, algo mucho más profundo que no podía ignorar: su propia culpa. A pesar de todo lo que había logrado, aún sentía que había fallado en lo más importante. Durante tanto tiempo, había cargado con la culpa de no haber estado allí para Isabel cuando ella más lo necesitaba. Aunque había hecho todo lo posible por llevar justicia a su madre y cumplir su legado, Martín no podía liberarse de la sensación de que no había hecho suficiente. No estaba seguro de si alguna vez podría hacerlo. La culpa lo perseguía, como una sombra persistente que no lo dejaba vivir plenamente. El dolor de la traición de su tía, de su esposo Hugo, y la profunda injusticia que había sufrido su madre lo marcaban como una cicatriz que nunca se curaba. Un día, después de una larga jornada en la fundación, Martín se encontró sentado solo en su oficina, mirando el horizonte a través de la ventana. La ciudad seguía su ritmo, pero él estaba detenido en sus pensamientos, sumido en el silencio de su propia mente. «¿Por qué no pude salvarte, mamá?», murmuró en voz baja, sintiendo el peso de la pregunta, un peso que no podía soltar. Si tan solo hubiera luchado más, si hubiera sabido lo que estaba pasando, el dolor de no haber estado allí en los momentos más cruciales de la vida de Isabel lo inundaba nuevamente. La sensación de haber fracasado como hijo lo ahogaba, y parecía que no importaba lo que lograra con la fundación, ni el legado que había creado en nombre de su madre, nunca podría borrar esa sensación. Pero mientras estaba sumido en sus pensamientos, algo cambió. Sofía, su hija, entró en la oficina. La joven, con su energía juvenil, lo observó con una preocupación que solo una hija podría tener por su padre. «Papá», dijo Sofía con su tono cálido, «¿por qué estás tan callado?». Martín la miró y por un momento pensó que tal vez ella podría entender lo que estaba sintiendo. Sofía había crecido con la ausencia de su madre, y aunque él nunca había hablado mucho sobre lo que había sucedido, ella también había sentido esa ausencia. Pero al mirarla, Martín vio en su hija algo que nunca había visto en él mismo: una profunda capacidad de aceptación y amor, algo que en ese momento él aún no podía dar a sí mismo. «No puedo dejar de pensar en todo lo que no hice», dijo Martín, con la voz quebrada. «Siento que nunca fui lo suficientemente buen hijo para mamá, que la dejé sola cuando más me necesitaba». Sofía se acercó a su padre y con una mirada tranquila y sabia le dijo: «Papá, ¿por qué crees que mamá no te perdonaría? Tú no tienes que cargar con eso por siempre. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes hacer que lo que haces ahora cuente». Martín no entendía del todo las palabras de Sofía en ese momento, pero algo en su corazón empezó a hacer clic. Se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Lo que hago ahora, por ellas, por todas las mujeres que han sido abandonadas, es lo que importa. Mamá ya no está aquí para ver lo que he logrado, pero en el fondo sé que ella querría ver esto. Ella querría que continuara, que ayudara a otras personas como ella. Sofía le sonrió, asintiendo. «Y mamá estaría muy orgullosa de ti, papá. Yo lo estoy». Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Martín, pero aún había algo más que debía hacer: perdonarse a sí mismo. En su corazón, sabía que aunque podía hacer todo lo posible por honrar la memoria de Isabel, no podía vivir con la culpa que lo había acompañado durante tanto tiempo. Así, decidió tomar el siguiente paso hacia la paz interior. Tenía que dejar ir ese peso, porque solo así podría vivir plenamente. Martín comenzó a reflexionar sobre el perdón. No solo el perdón hacia los demás, sino hacia él mismo. Durante todos estos años había estado buscando la manera de rendir cuentas por no haber estado allí para su madre. Pero el perdón no era solo para ella, sino para él mismo. Sabía que, si no lo hacía,
nunca podría vivir la vida plena que tanto deseaba. No podría ser el padre que Sofía necesitaba, ni el líder de la fundación, ni siquiera el hombre que quería ser para él mismo. Perdonarme, se decía en voz baja mientras caminaba por el jardín de la fundación, es lo que debo hacer para sanar de verdad. El proceso de perdón fue largo y doloroso. Martín se sentó muchas noches, solo en su oficina, mirando los documentos de la fundación, pero sin poder concentrarse. Recordaba la vez en que vio a su madre por última vez, cuando ella aún estaba encarcelada en ese lugar, y el sentimiento de impotencia que lo había invadido. Recordaba también cómo le había dicho en sus últimos días que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Esas palabras, aunque en su momento le parecieron vagas, ahora tomaban todo su sentido. Isabel lo había perdonado por no haber estado allí. Ahora era su turno. Cada día, Martín comenzaba a entender más lo que su madre le había querido enseñar. No se trataba de borrar el pasado, ni de olvidar el dolor, sino de reconocer que, a pesar de todo, había dado lo mejor de sí mismo. Isabel había perdonado a su familia, a su hermana Teresa, a su cuñado Hugo, y eso le había dado la paz que tanto necesitaba antes de morir. Martín, al abrazar ese perdón, comenzó a sanar. Un día, mientras caminaba por el jardín, se dio cuenta de algo importante. La paz no se encontraba solo en las acciones que tomaba o en lo que había logrado. La paz llegaba cuando aceptaba lo que había vivido, las decisiones que había tomado, los errores que había cometido y, lo más importante, cuando comprendía que su madre no quería que viviera atrapado en la culpa. La paz llega con la verdad, pensó Martín, mirando las flores que crecían en el jardín. Y la verdad es que hice lo mejor que pude con lo que tenía. No podía predecir el futuro, pero ahora sé que el perdón es lo que me permite seguir adelante. Con ese entendimiento, Martín se sentó en la mesa de la oficina y escribió una carta a su madre. Mamá, te perdono por todo el dolor que sufriste, por todo lo que no pudimos cambiar, y me perdono a mí mismo, porque ahora sé que lo que hice fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Te llevo en mi corazón y en todo lo que hago te honro. Gracias por darme el valor de perdonarme. Con esa carta, Martín dejó ir lo que había estado cargando durante tantos años. Ahora, por fin, podía vivir plenamente. La fundación, Sofía y la memoria de su madre lo seguían acompañando, pero ahora podía caminar en paz, sabiendo que el perdón había liberado su corazón. ¿Cómo seguirá Martín con su vida después de haber encontrado la paz? ¿Qué nuevos desafíos se enfrentará en su camino hacia un futuro lleno de esperanza? Si este capítulo te ha tocado, no olvides dar like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Déjame un comentario abajo con tus impresiones sobre el perdón de Martín. ¿Qué opinas de su proceso de sanación? Capítulo 7. El renacer de la familia. La historia de Martín, Isabel y Sofía parecía haber llegado a su fin, pero en realidad solo había comenzado un nuevo capítulo. Después de todo lo vivido, después de tantos años de sufrimiento, traiciones y secretos, la familia Rivas había encontrado la paz. Aunque nunca podría olvidar el dolor del pasado, ahora había algo que les unía más que nunca: el amor y la verdad. La fundación que Martín había creado en honor a su madre, el apoyo a tantas mujeres que vivieron lo mismo que Isabel, y la relación restaurada con su hija Sofía, todo se había convertido en la base sólida para un nuevo comienzo. Isabel, después de ser liberada, comenzaba a adaptarse a su nueva vida. La mujer que había pasado tantos años atrapada en las mentiras y en el confinamiento, ahora se encontraba rodeada de amor y apoyo. Había recuperado la dignidad que le fue arrebatada y poco a poco empezó a sentir la paz que tanto anhelaba.
Cada día con Martín y Sofía era una oportunidad para sanar las heridas del pasado, para redescubrir una vida que, a pesar de todo, podía ser vivida con gratitud. Isabel, aunque debilitada por los años de sufrimiento, comenzó a hacer lo que mejor sabía: cuidar a su familia. Poco a poco se integró en la vida cotidiana de Martín y Sofía. Los tres comenzaron a compartir momentos sencillos, pero significativos. Tardes de lectura, cenas en familia, conversaciones largas que reconstruían los lazos rotos por tantos años de separación. Isabel, con su sabiduría, se convirtió en una fuente de apoyo para Sofía, quien comenzaba a comprender las lecciones de vida que su abuela le ofrecía, mientras su padre veía cómo su hija florecía, influenciada por el amor que por fin tenía a su alrededor. Martín, por su parte, experimentaba algo que nunca había imaginado: la capacidad de vivir en paz con su pasado. La fundación seguía siendo una de sus mayores satisfacciones, pero lo que realmente le llenaba ahora era el reencuentro con su madre y su hija. Durante años, se había sentido como si algo lo persiguiera, como si estuviera destinado a cargar con un peso invisible. Ahora, después de tanto sufrimiento, él sabía que no podía seguir viviendo en el pasado. El perdón, primero hacia su madre y luego hacia él mismo, había sido el comienzo de un nuevo camino. Un camino que lo llevaba a un futuro lleno de posibilidades. A través del amor y la aceptación, la familia Rivas comenzó a reconstruir lo que parecía irrecuperable. Martín, que había dedicado toda su vida a buscar la justicia para su madre, entendió que el mayor acto de justicia que podía hacer era cuidar de ella y de su hija. Isabel ya no era la mujer rota y perdida que había estado atrapada en una mentira. Ahora era la mujer sabia, fuerte y llena de amor que con su ejemplo había enseñado a su hijo lo que realmente importaba en la vida. El proceso de sanación no fue instantáneo ni fácil. Los recuerdos de los años perdidos, el dolor de las traiciones, los momentos en que no pudo proteger a su madre, todo eso seguía presente en sus corazones. Sin embargo, la familia Rivas había aprendido a vivir con esas cicatrices. La historia de su dolor ya no los definía, pero tampoco la olvidaban. Isabel les había enseñado una lección profunda. Lo que importa no es lo que hemos perdido, sino lo que decidimos hacer con lo que nos queda. Con esa verdad en mente, los tres miembros de la familia se apoyaron mutuamente para construir un futuro basado en el amor, la esperanza y la verdad. Martín, ya libre de los demonios internos que lo atormentaban, entendió que su propósito en la vida ya no era solo buscar justicia, sino vivir con la integridad que siempre había buscado. El amor de su hija, el apoyo de su madre y la fortaleza que ambos le daban, lo impulsaban a seguir adelante. Juntos, como una familia unida, enfrentaban los nuevos retos que la vida les ofrecía, pero ahora, armados con el conocimiento de que el amor, la verdad y el perdón podían sanar incluso las heridas más profundas. Nunca más, se prometió Martín una tarde mientras caminaba por el jardín con Isabel y Sofía. Nunca más permitiremos que los secretos destruyan lo que hemos construido. Esta familia, nuestra familia, será siempre un lugar de amor y verdad. La fundación, aunque continuaba con su labor, ya no era la única fuente de propósito para Martín. La familia, con sus risas y sus pequeñas alegrías, había pasado a ser la verdadera razón de su vida. Isabel, Sofía y él eran un equipo, una unidad, un lugar seguro donde el dolor ya no tenía cabida. La reconciliación con el pasado había sido solo el comienzo de un futuro lleno de posibilidades. A partir de ahora, la familia Rivas viviría con la certeza de que el amor siempre puede sanar, siempre puede reconstruir y siempre puede dar un nuevo comienzo. A medida que pasaban los meses, la relación entre madre, hijo y nieta se volvía más sólida.
La casa que una vez había sido solo un refugio para sanar, ahora se llenaba de risas, amor y esperanza. Isabel, aunque envejecida, se encontraba llena de vida, y en sus últimos años pudo disfrutar del amor que siempre había dado, ahora recibido con generosidad. Martín y Sofía, por su parte, sabían que el futuro era lo que construyeran a partir de ese momento. Y juntos, con la memoria de Isabel siempre presente, sabían que nunca más permitirían que la oscuridad del pasado empañara su vida. El renacer de la familia Rivas no solo fue el regreso de Isabel, sino la creación de un futuro que nunca más sería destruido por secretos o mentiras. La familia, ahora unida por el amor, la verdad y la fuerza de lo vivido, comenzaba un nuevo capítulo, uno que, a pesar de los desafíos que podrían venir, estaba lleno de esperanza, unidad y paz. La historia de Martín, Isabel y Sofía. La historia de una familia marcada por el dolor, pero también por el amor, llega a su fin, pero deja un mensaje poderoso. La redención, el perdón y el amor siempre tienen el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Y al final, cuando una familia se apoya en la verdad, se crea un futuro lleno de posibilidades, un futuro que puede ser lo que uno elija construir. Si esta historia te ha tocado y te ha enseñado algo sobre la importancia del perdón y el amor, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para seguir escuchando más historias de esperanza y transformación. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Déjame tus comentarios abajo. ¿Qué opinas de la historia de Martín y su familia? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar?